Siguen entrando. Bueno, voy a ponerles a compartir la unidad. ¿Ahí la ven? Sí, profe. Sí, profe, se ve perfecto. Sí. Ah, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, seguimos. No habíamos terminado de ver los requisitos esenciales del contrato de trabajo. A ver, esperen, me perdí. Ahí está. ¿Se acuerdan que los requisitos esenciales del contrato de trabajo eran esos que eran indispensables para la existencia del contrato de trabajo? Aquellos que si estaban viciados o no se encontraba presente alguno de estos elementos, no había un contrato de trabajo válido. En general, ocurre lo mismo con todos los requisitos esenciales de los contratos. En cualquier contrato, por ejemplo, de compraventa, de locación, de fideicomiso, si alguna de las partes no tiene capacidad, el contrato no es válido. Pasa lo mismo en el contrato de trabajo con los requisitos esenciales. Habíamos visto la capacidad, el consentimiento, el objeto. ¿Quedó alguna duda? ¿Estamos bien? Seguimos adelante. Y vamos a ver los dos más sencillos, que es la causa. No, esto lo habíamos visto, ¿no es cierto? Sí, lo habíamos alcanzado a ver, que yo les recalqué la importancia de la libertad de formas. Claro, llegamos hasta ¿Recuerdan? Habíamos requisitos visto la causa. por. Exactamente, habíamos alcanzado a ver la forma, que se los repito de nuevo porque es importantísimo. Un contrato de trabajo no tiene una forma determinada, pero es un requisito esencial en los contratos. A veces la forma hace a la existencia del contrato, otras veces hace a la prueba del contrato. En el caso del contrato de trabajo, es un contrato que no requiere forma especial alguna. Por lo tanto, es válido con cualquier forma. Puede ser escrita o verbal. Habíamos dicho que la forma plasma la manifestación o la voluntad de las partes, el consentimiento de las partes. Entonces, las partes pueden ponerse de acuerdo, el empleador y el trabajador pueden ponerse de acuerdo verbalmente y celebrar el contrato de trabajo, o pueden hacerlo, incluso puede ser casi tácito, que se entienda por alguna manifestación inequívoca, o sea, que no quede ninguna duda de la voluntad de las partes respecto de celebrar un contrato. Al menos, como habíamos dicho cuando vimos el consentimiento, al menos en lo esencial, ¿sí? El tipo de tareas a desarrollar y que va a realizar y que va a haber una remuneración a cambio de esas tareas. La manifestación expresa en el momento de celebrar el contrato de cuál sería la remuneración o detalles accesorios, por ejemplo, el lugar del contrato de trabajo, el lugar de prestación de las tareas, siempre que no estemos hablando de un lugar extraño, ¿sí? Supongamos que si es un contrato de trabajo celebrado en Mendoza a prestar servicios en Tierra del Fuego, bueno, se entiende que es algo esencial, entonces que debería haber estado acordado específicamente. Pero si no, en principio con lo esencial, con el enunciado, las cosas más importantes del contrato, es suficiente. Vamos a ver los requisitos naturales. Esos requisitos son aquellos que no hacen a la existencia, sino que son aquellos que marcan una diferencia, son característicos de cada contrato en particular y ayudan a diferenciarlo de otro tipo de contratos. Entonces,
entender y conocer bien estos requisitos naturales del contrato de trabajo nos va a permitir poder diferenciarlo de otro tipo de contratos, ¿sí? Por ejemplo, de una prestación de servicios, o una locación de obras. Estos requisitos son la subordinación, exclusividad, estabilidad y profesionalidad. A veces vemos muchos requisitos, enumeraciones, son las cosas más difíciles que acá sí tienen que memorizar. Yo les he dicho que no, ustedes no tienen que aprender de memoria, tienen que entenderlo. Pero lamentablemente la memoria sí en algunas cosas estar presente, ¿sí? Hay cosas que la memoria ayuda a que lo entiendan. Busquen reglas mnemotécnicas. Entonces, en el caso de las enumeraciones, por ejemplo, lo que a mí me sirve al estudiar, lo que usaba yo es, por ejemplo, intentar recordar las primeras letras de cada uno de los elementos de la enumeración, por ejemplo. Y ahí, bueno, ustedes si quieren forman una palabra con las letras o se acuerdan de esas letras, pero una vez que tienen esa ayudita, ya les van a salir los requisitos. Para ustedes que tal vez no están tan acostumbrados a usar la memoria. Bueno, acá van a tener que ayudarse un poquito, pero lo indispensable es que lo entiendan, ¿sí? No les vamos a pedir definiciones de memoria ni nada de eso, pero entenderlo. Y sí, para que esté completo, no pueden olvidarse ninguna de los requisitos. Entonces, eso les puede ayudar. Uno de los requisitos y el más importante, coordinación. Que ya hemos visto, el contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo, no regula y no protege cualquier tipo de trabajo, sino solamente aquel trabajo que se da en relación de dependencia, cuando hay subordinación. Entonces, no protege el trabajo autónomo, la actividad independiente, liberal, únicamente el trabajo en relación de dependencia. Eso es cuando hay subordinación. Cuando hay subordinación, es difícil determinar, no hay un concepto de subordinación. No es claro determinar cuándo. En principio, hay subordinación cuando el trabajador está sometido a las órdenes del empleador. Cuando el trabajador está obligado a cumplir las normas impartidas por el empleador. Pero ustedes piensen que a veces no es tan fácil esto. Piensen en un trabajador altamente calificado, ¿sí? Un ingeniero con una especialización muy profunda, muy particular, bueno, probablemente reciba pocas órdenes o pocas indicaciones de cómo hacer su trabajo. Entonces, a veces no es fácil distinguir. Y como es tan importante la subordinación, porque si no hay subordinación, ese vínculo no es un contrato de trabajo, muchas veces cuando se niega un vínculo laboral, cuando una de las partes dice que sí hay un contrato de trabajo y la otra lo niega, lo que hay que probar es, como vimos en la clase anterior, la relación de trabajo, o sea, la acción de las tareas, pero no solamente eso, sino que había subordinación entre las partes, porque si no puede ser una locación de servicio, que es un contrato civil y no laboral. Entonces, lo que va a haber que acreditar no solamente la prestación de obras, sino que había entre las partes una relación de dependencia, que había subordinación. Como les dije, no es claro, es tema de mucha controversia, depende mucho de qué trabajador, de las tareas que realice. Es clara en algunas actividades,
por ejemplo, la cajera del supermercado, bueno, no cabe ninguna duda que cumple las órdenes del empleador y que hay subordinación. Pero como les dije, en trabajadores altamente calificados, especializados, con cierta autonomía, es más difícil encontrar claramente la subordinación. Entonces la doctrina dice, doctrina son los autores, los estudiosos de un tema que escriben. Entonces, cuando nos remitimos a los libros, los autores dicen, bueno, puede tener manifestaciones. Para ver si hay subordinación, vamos a ver si hay manifestaciones de esta subordinación. Una de ellas puede ser la manifestación técnica de la subordinación. Esto quiere decir que si ese trabajador cumplía o recibía indicaciones de carácter de trabajo. Como les dije recién, bueno, a veces es fácil, un albañil seguramente recibirá muchas indicaciones técnicas del ingeniero, del arquitecto, arquitecta, de cómo hacer su trabajo. Pero el ingeniero a la vez tal vez reciba pocas indicaciones técnicas de un superior de cómo hacer el trabajo, porque justamente lo han contratado para determinar la mejor forma de hacerlo. Entonces a veces no es determinante. Otra manifestación puede ser la económica, una manifestación de la subordinación. Esto quiere decir que está el trabajador subordinado económicamente al empleador, depende económicamente del empleador, su subsistencia depende de ello, casi siempre, ¿sí? Pero tampoco es determinante, porque puede no vivir exclusivamente el trabajador de eso, puede tener otros ingresos que incluso puedan representar una fuente mayor de ingreso y de ese trabajo. Pero la que sí es determinante es la manifestación jurídica. Y esto quiere decir que está obligado a cumplir las órdenes y que en caso de no cumplirlas puede tener una sanción por parte del empleador y que la sanción incluso puede llegar al despido. Esta es la manifestación jurídica de la subordinación. Entonces, como dijimos, si falta subordinación, si no hay subordinación, este es un trabajo autónomo y por lo tanto está excluido de la ley de contrato de trabajo. Y acá es lo que indicaba de las manifestaciones: técnica, jurídica y económica. ¿Queda alguna duda respecto de la subordinación? Es un punto elemental que tienen que entender. Sigamos con el otro, la exclusividad. La exclusividad es otro de los requisitos naturales del contrato de trabajo y puede ser absoluta o relativa. La absoluta es cuando el trabajador está subordinado a un solo empleador, o sea, tiene un único vínculo laboral con un solo empleador. En cambio, la exclusividad relativa implica que tolera o admite distintos empleos, siempre y cuando no haya, por ejemplo, incompatibilidad horaria, ¿sí? Que no sean los dos en el mismo momento, ni que haya algún otro tipo de incompatibilidad. Ahí, ya sea ética o contractual o lo que sea. Pero acá se dan cuenta el principio, el primero de los requisitos naturales, además de ser un requisito natural, es uno de los requisitos que nos van a determinar si hay o no un contrato de trabajo, porque lo dice el mismo concepto que la ley de contrato de trabajo da de contrato de trabajo. En cambio acá, ya en la exclusividad, vamos viendo que son más como características que solemos encontrar en los contratos de trabajo. Entonces, la exclusividad, que puede ser absoluta o relativa. Otro de los requisitos es la estabilidad.
La estabilidad absoluta es aquella por la cual el trabajador tiene posesión vitalicia, o sea, de por vida, mantiene su trabajo hasta que se jubile, hasta que se muera, hasta que se jubile o se retire. Esta es típica de los empleados públicos, ¿sí? Todos los empleados públicos tienen estabilidad absoluta. Esto implica que el empleador, la administración pública, nacional, provincial o municipal, no puede extinguir el contrato, ni aún existiendo alguna causa. Si hubiera una causa grave como para extinguir el contrato, el empleador tiene que hacer como no puede despedirlo a este empleado público, tiene que hacer una especie de sumario, que es una investigación vía administrativa para acreditar el incumplimiento. Mientras el trabajador sigue estando en funciones, si fuera una causal muy grave, podrían llegar a suspenderlo de servicios o trasladarlo, pero nunca las remuneraciones. Entonces, una vez que está comprobada, acreditada el tratamiento que se le atribuye a ese empleado público, recién ahí el empleador, o sea, la administración pública, ¿sí? la autoridad correspondiente, recién ahí puede ir el contrato de trabajo, que es lo que se llama cesantía, porque estamos dentro de la administración. Es un contrato de trabajo de la administración pública. Esto, ¿por qué piensan que es? Que los empleados públicos tienen estabilidad absoluta, que no debe despedir. O si porque quieren manifestar su opinión. para que... Sí, Blanca, te escucho. Por si cambia el gobierno, que no te echen. Claro, si no perteneces a su partido. Bien, Matías también dijo eso mismo. Exactamente, ese podría ser un motivo. ¿Qué disvalor encontramos en eso? No solamente que una persona pierda el trabajo, no se afecta únicamente a una persona. ¿Qué se afecta también? Por supuesto que sería grave que esta inseguridad que te pueden despedir si el gobierno cambia, pero ¿qué más? ¿Qué se afecta? ¿Qué queremos de la administración pública? Que haya personal como. Que se especialice. Claro, que se especialice, capacitado, que vaya aprendiendo. Una de las formas de aprender es cumpliendo justamente la función. Entonces, de esta manera, lo que se pretende, o el fundamento, es justamente eso, evitar los abusos que podrían darse por el cambio de gobierno. Sí, también está lo que dice Sol, que a veces puede generar eso, por eso yo les dije si querían dar su opinión. Están habilitados totalmente a dar la opinión. Yo les cuento cómo es. Incluso yo misma puedo no estar de acuerdo con varias cosas de las que les voy a contar cómo es. ¿Qué es lo que nuestra ley dispone? Y por supuesto, yo a veces doy mi opinión, otras me la guardo, pero por supuesto que ustedes la pueden dar siempre, ¿sí? Así que cuando quieran lo charlamos. ¿Qué va generando esto? Sí, puede haber ñoquis. Lo que se quiere, en realidad los ñoquis no deben existir nunca. Si hubiera ñoquis, como tal vez se ha detectado, vieron que, no me acuerdo, en alguna provincia del norte fue que pasó, que cuando pusieron el control biométrico de asistencia al personal, que tenían que poner el dedo, la huella digital,
se dieron cuenta, claro, primero que la cantidad de gente que tenían en las nóminas no entraba ni siquiera en los servicios que había. Y se dieron cuenta que había mucha gente que no iba a trabajar. Ahí se configuraría un incumplimiento, que es no prestar servicios, y podría, después de un sumario, podría la administración, si tuviera la intención de hacerlo, cesantear a ese empleado incumplidor. Bueno, a veces no es fácil. A veces, creo que la clase pasada o la anterior, hablamos o les comenté el caso, a veces salen los diarios alguna maestra, maestro acusado de abuso a algunos de sus alumnos y no sigue prestando servicios, no lo echan, lo trasladan a otro lugar, por ejemplo, que no esté al frente de alumnos. Este es el motivo, es que hasta que no está acreditado el incumplimiento, una causal grave que amerite o que justifique el despido, no se lo puede despedir. Entonces, bueno, a veces pueden pasar estas injusticias. Lo óptimo para tener un Estado eficiente y personal preparado. El personal intenta esforzarse. Yo trabajo en la actividad pública, funcionaria pública, pero con empleados públicos. Y bueno, a veces es loco con esto que saben que no hay sanción, que saben que no hay despido. ¿Sí? En la actividad privada, incumplimiento, bueno, sé que hay ocasiones en que no es lo óptimo, o mi opinión es que a veces hay casos particulares en que no es lo óptimo para tener un Estado eficiente o personal eficiente. Pero pueden disentir por completo. Esta es la estabilidad absoluta. Muchas veces en los exámenes ustedes dicen, es la de los jueces, que duran hasta tanto dure su buena conducta. No es la de los jueces, son los empleados públicos. Los jueces tienen estabilidad, y esto quiere decir no estabilidad, inamovilidad, que no se los puede despedir o apartar de su cargo hasta tanto no se acredite incumplimiento en sus funciones. Y esto lo hace un organismo especializado, que es el Consejo de la Magistratura, y gozan de esta inamovilidad. Fíjense que usamos otras palabras, inamovilidad, y lo otro era estabilidad, porque lo dice la Constitución, y que es justamente para evitar que los jueces, que son el poder de control del Estado, el que hace cumplir, el que revisa la constitucionalidad y la validez de las leyes y hace cumplir las normas, para que sea un poder independiente, ¿sí? Y que no pueda venir un gobierno y sacar a los jueces que no les gusten, o amenazar a los jueces de removerlos en el caso de que no resuelvan de tal o cual forma. Entonces, no es el caso de los jueces, sí de los empleados públicos. La estabilidad del empleado público no está en la Constitución. La de los jueces, la inamovilidad de los jueces, sí. Pero por otro lado está la estabilidad relativa. La estabilidad relativa es la que tienen todos los otros trabajadores. Esto quiere decir que el empleado mantiene su trabajo, ¿sí? Y vieron que hemos dicho que había un principio que es el de la continuidad laboral, que incluso ante dudas, si hay que interpretar algo, tiene que estarse a la validez del contrato, a la estabilidad. Si no se dice nada, se entiende que el contrato es por tiempo indeterminado, indefinido, que no tiene una fecha de extinción determinada, pautada con anterioridad. Entonces, la relativa implica
no la inamovilidad, sino que garantiza el derecho a que el trabajador reciba una indemnización en caso de que el empleador lo despida sin justa causa, ¿sí? Entonces, garantiza el derecho a ser indemnizado en caso de que haya un despido sin causa. A ver, ustedes como empleadores, la ley admite que puedan despedir a un empleado. Si hubiera una causa que justifique el despido, una causa grave que justifique la extinción del contrato de trabajo, pero la ley admite que también un empleador pueda despedir a su empleado sin causa, sin explicar el motivo de la extinción. Pero ¿qué pasa? Y acá viene la estabilidad relativa. Le garantiza al trabajador que el empleador le pague una indemnización. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una secretaria, un secretario que no les gusta cómo hace el café, la forma en que atiende el teléfono o lo que sea, eso por supuesto que no es una causal que justifique un despido, pero la ley no les impide despedir a esa persona. La protección que le crea al trabajador es obligar al trabajador a pagarle una indemnización si es que quisiera despedirlo sin causa. Y por supuesto que si hay una justificada, el empleador despide. No es como en el caso de la estabilidad absoluta, que tiene que antes del despido justificar y acreditar el incumplimiento. Cuando el empleado despide al trabajador, y el trabajador tiene el derecho de cuestionar ese despido sin causa. Puede decir que él no cometió ese incumplimiento, o que lo cometió pero no justifica, no es tan grave como para justificar el despido. Entonces ahí, si se determina que hubo causal suficiente para el despido, dirán, no, el juez, si esto llegó a tribunales, el juez no obligará, rechazará la demanda y no va a obligar al pago de una indemnización. Pero si se comprueba que si no se acredita una causal justificada, y acá fíjense, el que tiene que probar es el empleador, tiene que acreditar que el despido, entonces en este caso está obligada a la indemnización. Más detalle en despido, en extinción del contrato. ¿Alguna duda? ¿Se entenderá? ¿Qué es lo que garantiza la estabilidad absoluta? Bueno, sigo. Bueno, la profesionalidad es otro de los requisitos naturales del contrato de trabajo e implica que el producto de la actividad configura o es el principal modo de subsistencia del trabajador, de él y de su familia, ¿sí? Hace referencia no a profesionalidad en cuanto a título habilitante, ¿sí? Sino a profesión, que el trabajador esto, su profesión, su modo de vida. Bueno, ¿cuáles son los requisitos accidentales? Es el último grupo de requisitos. Teníamos los esenciales, los naturales y los accidentales. Los accidentales son aquellos que pueden estar en el contrato de trabajo, pero también pueden no estar. Un accidente es algo que puede ser estar o no estar, ¿sí? El plazo, por ejemplo, es un requisito accidental o una característica, un elemento accidental en el contrato de trabajo. Puede haber un plazo determinado o indeterminado de tiempo. Un modo especial, por ejemplo, que se contrate o que las partes acuerden un modo especial de contrato de trabajo, que ya los vamos a ver, pero se los adelanto. Por ejemplo,
que haya un contrato de trabajo, que se especifique un tipo especial de contrato de trabajo, por temporada, por equipo, o un contrato de aprendizaje o de trabajo eventual. Y después también las partes pueden acordar todas aquellas cláusulas específicas que no estén prohibidas. Por ejemplo, dentro de estas posibilidades podrían haber cláusulas relativas, por ejemplo, al uniforme, a la forma de ese trabajo. A veces, cuando el empleador tiene muchos empleados, una empresa grande con muchos empleados, tienen reglamentos, entonces eso sería ese reglamento, una cláusula dentro del contrato con normas específicas, obligatorias para el empleador. Y cualquier otra cuestión, otro punto que las partes quieran acordar y que no esté prohibido. ¿Sí? ¿Cuáles son los sujetos del contrato de trabajo? Tenemos dos sujetos, el trabajador y el empleador. El trabajador, habíamos dicho que siempre es una persona física, que no jurídica. El trabajador siempre es una persona física que tiene que tener capacidad jurídica para obligarse a prestar servicios en relación de dependencia, si no, no hay contrato de trabajo, en forma personal y a cambio de una remuneración. Si no hay remuneración, como vimos, no podía haber contrato de trabajo. Entonces, para que sea trabajador, para que una persona que presta servicios pueda ser considerada como trabajador y amparado por la ley de contrato de trabajo, tiene que haber ajenidad y que los servicios son a favor de otra persona. El resultado de su trabajo, el provecho, va a otra persona. No lo puede aprovechar el propio trabajador, sino en forma indirecta con su remuneración. Tiene que haber subordinación jurídica para dependencia, ¿sí? Que el trabajador esté obligado a cumplir con las normas razonables, y ya vamos a ver esto, que le imparta el trabajador, el empleador, y tiene que haber remuneración, porque si lo hace de forma gratuita, como vimos, no hay contrato de trabajo. En cambio, el empleador puede ser una persona física o jurídica. Puede ser una persona física, pero también lo que llamamos empresa, ¿sí? Que es la que organiza el trabajo, determina cómo dispone de los medios humanos y materiales, dirige el trabajo, da las indicaciones y dirige el trabajo prestado por el trabajador, que es un trabajador dependiente. Esto quiere decir que está obligado a directivas que le impartan. Y tiene, además, facultades de control y disciplinarias, que vemos en otro tipo de contrato en que hay prestación de servicios por una de las partes, no vemos que la contraparte, que quien recibe esos servicios, tenga, por ejemplo, facultades de control o disciplinarias. Esto es típico a subordinación. Acá hemos terminado con esta unidad y con contratos de trabajo. ¿Alguna duda? ¿Quieren que veamos algo de nuevo? ¿Alguna consulta? ¿Nada? Vamos a arrancar con la unidad 3, que no se las pasé, se las voy a... Ay, se me colgó el WhatsApp de Dora. Se cerró. Bueno, ahora les voy a pasar, si no es ahora, apenas termine, les paso la unidad 3. La unidad 3... Perfecto, profe. Se las tengo que compartir, perdón. A ver, compartir esa y... Profe, hay una consulta en el chat. No, nada más lo marco, ahí la ven, ¿verdad?
Ah, decime que no la vi, perdón. ¿En el chat de WhatsApp? No. No, acá en el chat de Google Meet, que dice que las causas que justifican el despido si están definidas y dónde las encontramos. Sí. Bien, es buena la pregunta, Sol. Mira, acuérdense, todo lo relativo al contrato de trabajo lo tenemos que buscar en la ley de contrato de trabajo. Entonces, las causales de despido sí están contempladas, no es cualquier... el empleador no puede despedir porque sí. Hay no por cada tipo de trabajo, sino que son causales como genéricas para todo trabajador. Pero hay una de esas, injuria grave. Entonces, la injuria grave, acá ustedes ya saben que la injuria grave, bueno, pueden ser muchísimas cosas, pero esta injuria o este incumplimiento grave tiene que tener la entidad suficiente como para que haga imposible la procesión o la continuidad del trabajo. Por ejemplo, el empleado, que es un empleado muy enojón, muy iracundo, se enoja con su empleador y lo agrede, le pega una piña. No está enumerado dentro de las causales de despido pegarle al empleador, o hacerle burla al empleador, o rayarle el auto al empleador, no sé. Pero podría entrar dentro de esta como causal más amplia, más genérica, más abierta, de injuria grave. Porque además, un mismo hecho para un empleador puede ser una injuria grave que impida la prosecución del vínculo laboral y para otro no. Entonces hay que analizar el caso concreto. Si en ese caso en particular, ese incumplimiento cometido por el empleador es de tal gravedad que impida que continúe la relación laboral. Entonces, ¿queda claro, Sol? ¿O para el resto? Gracias, Blanca, por avisar. No lo había visto. Bueno, me alegro. Vamos a las obligaciones. Y vamos viendo, recién vimos como, bueno, lo más teórico, ¿qué es contrato de trabajo? Lo más estático, si se quieren. Ay, yo hablando de estático, ustedes tienen estática, ¿no? El significado que le doy yo no es el mismo. Acá va lo del lenguaje. Esto es como el contrato de trabajo, bueno, fue como ver la foto. Acá, esto que estoy viendo, ¿hay contrato de trabajo? Y ahora vamos a ver los derechos y deberes de las partes. Bueno, hemos determinado que hay contrato de trabajo. Partimos de la premisa de que existe un contrato de trabajo. Entonces, ¿cómo se van a desempeñar las partes? ¿Qué derechos tienen? ¿Qué facultades tienen? ¿Escuchan ustedes? Es mi hijo con mi sobrino jugando. ¿Qué derechos o qué facultades tienen las partes, pero qué obligaciones, qué carga o qué prestación obligatoria tienen? Entonces ya lo vamos a ver como durante el desempeño, ¿sí? Durante el desenvolvimiento de este vínculo jurídico que es el contrato de trabajo. Entonces los derechos y los deberes de la parte son esos, las prestaciones recíprocas, ¿sí? Las prestaciones, las obligaciones que entre sí tienen empleador y a la vez las facultades que surgen del contrato mismo o que son una consecuencia de él. Porque a veces, como dijimos, pueden estar acotadas exactamente las facultades o las obligaciones. Profe, se está viendo Decime, Aldana. Sujetos, no sé si ya lo cambió. Se sigue viendo lo de sujetos de contrato. No sé si cambió ya la diapositiva. ¿Ahí no lo ven? Sí, la cambié. Yo por lo Tuve menos la no. intención de hacerlo.
Para. A ver, dejo de presentar y voy a volver a presentar. ¿Ahí? Sí, ahora sí, Ahí profe. sí se ve. Ahora sí. Perdón. Bueno, me quedó la duda. ¿Escuchaban los gritos recién? ¿No se escuchaba? No, no. No, no se escucha. Bueno, menos mal. No, profe. Me van a conocer como madre también, como bruja, de salir a hacer los cadáveres. Bueno, a mi hija me va a retar, la más grande, ya lo sé. ¿Dónde me quedé? Esperen que busque la 3. Bueno, ¿por qué decimos que son recíprocas? Porque a un derecho de una de las partes le va a corresponder una obligación de la otra. Y a una obligación de una le corresponde un derecho de la otra. Vayamos, así parece como medio en abstracto. ¿Cuál es la principal obligación que se les ocurre que tiene el trabajador? ¿Se durmieron? Cumplir A el ver, Juan contrato. Pablo. ¿Qué de cumplir el contrato? Cumplir el contrato. Específicamente, ¿qué? O sea, el empleado. ¿Cómo, perdón? No te... ¿Qué tiene que hacer el empleado? Realizar ¿Para el qué lo trabajo por el cual... Eso, realizar el trabajo, hacer las tareas, prestar los servicios. ¿Vieron lo que vimos en el concepto? Ejecutar obras, realizar servicios, obras, servicios, tareas, ¿sí? Es prestar servicios. Esa es su principal obligación. Para eso lo contrata el empleador. Entonces, esta es la principal obligación, sí, del empleado. Estoy hablando. La principal obligación del empleado, del trabajador, es prestar servicios. Entonces, dijimos que son recíprocos. A una obligación de una parte le corresponde un derecho. Entonces, ¿cuál será el derecho que se le corresponde al empleador? ¿Qué derecho tiene? Exigir el cumplimiento de esa tarea. Exacto, bien, Samuel. Entonces, si la principal obligación es del trabajador es prestar servicio, bueno, tiene el derecho a exigir el cumplimiento de esos servicios, ¿sí? ¿Cuál es la principal obligación del empleador? Y acá Pagar un la poco lo que remuneración. decía Nicolás. Eso, bien, Rodrigo. Pagar la remuneración es la principal obligación del empleador. Entonces, a una obligación le corresponde un derecho. ¿Cuál es el derecho del trabajador? Exigir el cobro. Cumplir con el contrato. Exigir el pago. Exigir el pago. Ese es el derecho que le corresponde a la obligación. ¿Entienden por qué son recíprocos? Porque a un derecho le corresponde una obligación. Entonces, el trabajador tiene derecho a que le paguen. Entonces, existe la obligación del empleador de pagar. ¿Sí? Entonces van a ver que esto es como fácil, porque como son recíprocos, lo van a entender bien fácil. Y dijimos me quedé acá, que hay algunas prestaciones o que surgen del contrato que pueden estar acordadas expresamente o que pueden ser consecuencia del contrato. Si bien no está expresamente acordado por las partes, es una consecuencia lógica que se deriva del contrato. Esas son las prestaciones recíprocas y facultades del empleador y el trabajador. Pero hay algunos, primero,
cada uno tiene sus derechos y obligaciones, pero hay algunas que son comunes a las partes, a los dos, a empleador y trabajador, que son aquellos no como algo más concreto, sino deberes de conducta. ¿Cómo desenvolverse, cómo tienen que actuar las partes en el desarrollo de este vínculo laboral? Es la actitud de asumir las partes, cómo tienen que actuar. Es como que estas le dan contenido, un contenido ético, si quieren, vínculo laboral, ¿sí? Son, más que nada, son deberes de conducta. Y es el deber de actuar interpretando y cumpliendo los derechos, ejerciendo los derechos y de solidaridad. Entonces, estas partes. Uno de estas derivaciones en las que se ve de las de conducta es la de evitar abusos del derecho. Cuando la ley, esto quiere decir, las partes, cuando se le reconoce un derecho a algún que se abuse de este derecho. Entonces, evitar abusos del derecho. Entonces, por ejemplo, un trabajo por enfermedad, un abuso del derecho podría ser esa licencia por enfermedad, no tiene una entidad suficiente como para que le impida la prestación laboral. ¿Se entiende? Bueno, ahí veo que Sabrina se está despidiendo. Nosotros vamos a cerrar acá. Yo tengo un compromiso a las 6 y vamos a empezar acá ya con los, específicamente enumerando cuáles son los derechos y las obligaciones de cada una de las partes. Así que vamos a dejar acá y la clase que viene seguimos. Si quieren darle una ojeadita, lo que yo siempre les digo, si le dan una leidita antes, ayuda bastante para no tener que estar ahí como tan pendientes a la explicación o tomar notas, sino más enfocados a entenderlo. Así que bueno, cortamos acá y nos vemos la clase que viene. Que tengan buena semana. Chao, profe, buena semana. Chao, profe, gracias. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao. Gracias, profesora. Hasta luego.